El jueves 27 de abril, la agencia RBC publicó una entrevista con el ministro de Defensa ucraniano. Allí el funcionario advirtió a la comunidad internacional que su país está quedando sin reservas de misiles. El meollo de la cuestión es que este tipo de armamento no lo tienen los estados aliados. Sobre este caótico marco, Rusia anunció que la Fuerza Aeroespacial de la Federación atacó y destruyó varias unidades de la reserva de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En el siguiente informe te contamos todo sobre el contexto geopolítico de estas noticias que transforman el rumbo de la guerra. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Amigos de Prensa Alternativa, el día 28 de abril el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia comunicó textualmente que en horas de la noche un arma de alta precisión atacó las instalaciones donde se encontraban estacionadas temporalmente las reservas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El mensaje se extendió cuando horas más tarde Igor Konashenkov, vocero del mismo ministerio, indicó en plena sesión informativa que las fuerzas aeroespaciales rusas lanzaron un ataque grupal con misiles con armas lanzadas desde el aire de precisión de largo alcance en los puntos de despliegue temporal de las unidades de reserva de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Al mismo tiempo, el representante aseguró que el propósito del ataque se logró, ya que se alcanzaron todos los objetivos designados y predeterminados, logrando en este vasto proceso detener el avance y traslado de las reservas enemigas hacia las áreas de combate. Como podemos observar, las actividades bélicas se catalogaron como exitosas. Rusia fulminó parte de las reservas del ejército de Volodymyr Zelensky, y eso es un hecho asegurado. Pero las noticias no culminan aquí, porque esta semana ha estado colmada de comunicados, eventos y pedidos internacionales. En esa línea, el día 27 de abril, la agencia RBC publicó una extensa entrevista que realizó con Alexei Reznikov, político, abogado y actualmente ministro de Defensa ucraniano. Allí el funcionario habló de muchos tópicos relevantes: suministros de armas, antiaéreos y aviones a Ucrania, negociaciones de paz y contraofensiva. Y aquí queremos ser claros. Las primeras líneas del artículo indican que mientras los medios y expertos occidentales han estado discutiendo durante meses seguidos dónde se realizará exactamente el ataque, qué tan exitoso será y cómo afectará las perspectivas de la transición a la diplomacia, Ucrania se está preparando para una ofensiva. Incluso, se remarca contundentemente aquí, debido a numerosos pronósticos que detallan que la guerra terminará en un futuro cercano, sin duda, con una victoria completa para Ucrania. A partir de allí se da lugar al formato pregunta-respuesta. En el primer interrogante, el periodista le pregunta al ministro si esta contraofensiva ya inició. A ello, el político responde que espera que suceda inesperadamente para todos porque ese es el significado de una operación militar. Nadie debe saber que ha comenzado. Cuando más tiempo no sepa el enemigo, más probable es que tenga éxito, dijo, más que convencido. Seguido a ello, aseguró que antes nadie consideraba una posible victoria de su parte, pero ahora esa mirada no solo cambió, sino que además anhelan la próxima victoria. Ahora bien, la siguiente pregunta se relacionó directamente con la situación en la defensa aérea. Concretamente, el periodista consultó si realmente existen problemas con la defensa aérea, como está escrito en algunos documentos filtrados en la red, y es precisamente en esta instancia, frente a esta consulta, donde Reznikov da un aviso a toda la comunidad internacional. La defensa aérea permanece y será la prioridad número 1 porque es seguridad en todo el país. Así indicó, mencionando el ministro, para explicar a continuación que la capacidad de desarrollar que los niños vayan a la escuela, que los estudiantes vayan a la universidad, que los médicos traten a las personas, que los agricultores cosechen cereales, nace, recae y es la responsabilidad de la seguridad del cielo. En las líneas siguientes, el ministro atribuyó la supervivencia del país, la capacidad de producir productos, pagar impuestos, reponer presupuestos con el que se sustenta el ejército, a su propio ministerio. Por eso, entre otras cosas, es al día de la fecha el que más dinero demanda. Y como tal, hay veces que el gobierno de Ucrania puede resolver y hay veces que no.
Es el caso de la falta de misiles que las fuerzas ucranianas están padeciendo. Según el testimonio del político, sus tropas tienen un sistema soviético al que se le están agotando las reservas de misiles. El centro del inconveniente radica en que estos sistemas no se producen en su país, pero además solo están disponibles en países donde ellos no pueden tomarlos. Entonces quedan acorralados solo con una opción: reponerlos con otra cosa. ¿Con qué?, se preguntó a sí mismo el ministro, respondiendo automáticamente: con sistemas de defensa aérea occidentales. Allegados oyentes, en sencillas palabras, el político comunicó que ya se decidió cuáles serán estos sistemas. El ministerio aseguró que ahora solo queda aumentar su número y el de misiles destinados a ellos. Al mismo tiempo recordó que los aviones modernos de la generación 4++ son un sistema completo de defensa antiaérea en toda regla. Solo entonces, arremetió, se cerrarán las lagunas, los fallos de nuestros actuales sistemas de estilo soviético. Posterior a esta reflexión, el diplomático hizo un pequeño llamado de atención a sus socios, recalcando que algunos países se han apuntado a los tanques, pero luego, al momento de enviarlos a su territorio, dan 4 o 6 y no 200 o 300. Incluso por cuestiones económicas hubo países que le dijeron: hasta aquí llegamos, si deseas más armas debes comprarlas. Al finalizar la entrevista, argumentó que no considera que sea posible una negociación con el actual gobierno ruso, pero aún así mantiene la esperanza de que todo se pueda resolver. Mientras tanto, para ellos es importante limitar, y aquí también lo citamos textualmente, el tema de la propaganda e influencia de la información. En vínculos con su estatus de interoperabilidad, el político aseveró que su nivel es muy alto y consecuentemente puede asegurar con absoluta confianza que después de su victoria, sus instructores serán los principales instructores de la OTAN. Para él, sus muchachos saben cómo usar sus armas con nuevas tácticas actualizadas. A partir de ese eje, se preguntó: ¿saben cómo contrarrestar a quién? Así es. La principal amenaza para la OTAN, según la estrategia aprobada en Madrid para los próximos 10 años. Entonces, para el ministro, las autoridades de la Organización del Atlántico Norte en el período posguerra celebrarán y llenarán sus espacios de militares ucranianos, porque orgullosos de sus logros contra los rusos, les deberían una especie de favor. Compañeros y compañeras del canal, estas fueron sus palabras, no las nuestras. Entonces, en el marco de tan solo 48 horas, tenemos dos sucesos de gran escala. Por un lado, Rusia destruye las reservas ucranianas. Por otro lado, el ministro de Defensa de Kiev expresa que, si bien no cuentan con todas las armas que quisieran, ellos resultaron victoriosos en la guerra. Un paralelismo bastante irónico, ¿verdad? Como si todo esto fuera poco, el 28 también tocó el micrófono Vladimir Putin. El mismo viernes del comunicado de la Federación, el presidente ruso mantuvo una reunión del Consejo Legislativo. Allí aseguró que los nuevos territorios del país son sus tierras históricas y sus ciudadanos son personas queridas. ¿En qué se diferencian de otras partes de nuestra nación? En nada, son parte de nuestro pueblo, así declaró frente a su equipo gubernamental, agregando que por esta causa ellos deben hacer todo lo posible por defender y proteger su decisión inequívoca de resguardar a Rusia. En cuanto al rol que juega Occidente en este tablero, Putin afirmó que es nada más y nada menos que el de destruir maniáticamente la base del diálogo, tratando de imponer sus reglas a todo el mundo. En ese sentido, aclaró que Rusia no seguirá las órdenes de esta élite política que solo intenta empeorar las relaciones con Moscú. Y ello, desde su visión, no es aislar a Rusia, sino potenciar las relaciones con los países amistosos que ofrecen relaciones pragmáticas, igualitarias y mutuamente beneficiosas. A modo de ejemplo, y ubicando las primeras en la lista, mencionó a Asia, Latinoamérica y África. El clima es tenso. Desde aquí, como siempre, abogamos por un pronto restablecimiento de las conversaciones de paz. ¿Será posible un escenario pacífico en los próximos meses o estaremos bajo estas condiciones mucho tiempo más? ¿Usted qué opina al respecto? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita.
Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.